¿Qué son estas cartas? Pareciera la letra de nuestro abuelo Jacob. Están muy empolvadas y amarillas. Sí, pero ¿qué dicen? Léelas en orden. Rubén, eres el mayor, el recuerdo de mi juventud vigorosa, el primero en rango, pero por tu inestabilidad ya no serás el primero. Tú deshonraste mi cama matrimonial. Simeón y Leví, ustedes son tal para cual, violentos. Ojalá yo nunca tenga que ver en sus planes. En su enojo, asesinaron hombres. Maldito sea su ira porque son crueles. Los dispersaré por todo Israel. Judá, tus hermanos te alabarán. Vencerás a tus enemigos. Tus parientes te honrarán. Eres mi hijo, un león joven, y el cetro no se apartará de ti, ni la vara de mando de tus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Lava tus ropas en vino. Dios mío, esto explica muchas cosas. ¿Crees que aún podremos entrar en la tierra prometida a pesar de lo que dicen esas cartas amarillas? Este 2026, vive la aventura, el misterio y la conquista hacia la tierra prometida. ¿Te atreves a leer tus cartas amarillas? Y busca entre tus cartas amarillas. Todos tenemos cartas amarillas en nuestra familia. Papeles, cartas empolvados que están en algún anaquel, en algún cajón del alma, y que nos cuesta volverlos a leer porque nos confrontan con una realidad a la que quizás no quisiéramos enfrentarnos. Y hoy quiero que hablemos un poco sobre esas cartas. No sé si usted tenga presente la historia que hay detrás del tráiler de esta película que acabamos de ver. Y es la historia muy linda de aventuras, de desafíos, seguramente una de las historias más conocidas por el pueblo creyente. Y es la historia de cómo José, que es vendido por sus hermanos, que es echado en la cisterna, recogido por una caravana madianita, va a la casa de Potifar, de allí a la cárcel, de la cárcel a convertirse en gobernador de Egipto, en el segundo al mando después del rey, del faraón, y luego de una escena de perdón de él hacia sus hermanos que lo habían vendido, y de cómo al pueblo de Israel le entregan las mejores tierras de Egipto para que allí habite. Hasta ahí yo tengo muy fresca la historia, pero había olvidado un pequeño pasaje. Y es que cuando Jacob va a morir, o está cerca de morir, reúne a sus hijos. Y aquí me permití una licencia poética, y es creer que él tenía unas cartas amarillas, unas cartas empolvadas. Y les dijo a sus hijos: vengan que quiero hablar con ustedes. Yo sé que tenemos la mejor región de Egipto. Yo sé que su hermano ya los perdonó. Pero hay algo que no se ha saldado y que yo como papá les tengo que recordar, se los tengo que decir. Y entonces, este mensaje me lo regala el Señor una mañana, que yo había leído este pasaje, el pasaje en el cual Jacob reúne a su familia, y por cosas de la vida, no sé por qué, amanecí tarareando esa canción de Nino Bravo que se llama Cartas Amarillas. Y busqué entre tus cartas amarillas 1000 te quiero, 1000 caricias. ¿Sabes lo viejo que estás cuando conoces el repertorio de Nino Bravo? Muchos me miran como diciendo que es Nino Bravo. ¿El niño de quién? No, Nino Bravo. Y pensé en eso, pensé en las cartas amarillas que quizás muchos por años hemos guardado. Y entonces los reunió el papá Jacob, Génesis 49, versos 1 y 2. Y les dice: júntense alrededor de mí, vengan que quiero hablar con ustedes, queridos hijos. Y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Y empieza a leerle a cada uno su carta, la que está guardada desde hace rato. Seguramente la traía desde que él vino de tierra de Israel a vivir a Egipto. Y le dijo a Rubén, lo miró a los ojos y le dijo: Rubén, tú eres inestable,
eres incontrolable, manchaste el lecho matrimonial, cometiste inmoralidad sexual. Esas conversaciones incómodas de la familia, esas cartas que nadie quiere leer, esos episodios que uno en el hogar nunca quisiera volver a confrontar. Ahí los llamó el papá y les dijo: hoy ya estoy cerca de partir, hoy quiero que hablemos de esos temas difíciles. Y luego llama a Simeón y a Leví y les dice: mire, esta es la carta de ustedes, y se las lee. Ustedes son instrumentos de violencia, asesinaron hombres, trajeron muerte y violencia a nuestra familia. El ambiente de esa charla es tenso. Cuando leemos las cartas amarillas, las que están empolvadas, el ambiente se pone muy tenso. Y entonces, lo importante de este mensaje es que 400 años después, específicamente 430 años después, el pueblo está vagando por el desierto. ¿Pasaron cuántos siglos? 4. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo en Egipto? 430, que no fueron 430 años de esclavitud. Dicen los estudiosos que pudieron ser entre 210 y 215 años los que el pueblo estuvo esclavizado, sometido por Egipto. Y ese pueblo, que es descendiente de esas familias del video, de esas familias a quien un día Jacob le dijo: tú, Rubén, cometiste inmoralidad sexual, trajiste inmoralidad sexual a la casa. Tú, Leví y Simeón, creo que es el otro, ustedes son violentos, son asesinos. Ese pueblo ahora está vagando por el desierto 430 años después de esta historia, para que vean ustedes cómo estamos construyendo un legado, o para bendición o para maldición. Y dice el libro de Números, capítulo 32, versos 11 al 15, Números 32, 11 al 15. De todos los que rescaté de Egipto, ninguno, diga ninguno, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de Él y Él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán los responsables de la destrucción de la nación entera. Cuando nosotros leemos la historia de la tierra prometida, entre otras cosas, ¿cuál es la palabra rema de este año? La tierra prometida. Si vinieron todos a esa casa. ¿Cuál es la palabra rema de este año? La tierra prometida. Y aquí está la historia del pueblo yendo hacia la tierra prometida. A uno le suena que la tierra prometida es algo chévere, ¿no? Es una historia chévere. Si a usted le prometen que lo van a llevar a la tierra prometida, pues vamos, porque debe ser bueno. Pues bien, para la historia, para el pueblo de Israel, cuando migró, para la generación que salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, esa no fue una experiencia de éxito. Nuestra mente nos produce la idea de que esto fue una marcha triunfal hacia la tierra prometida, y eso es falso. La historia de la tierra prometida es una historia de fracaso rotundo. Todo el pueblo que salió de Egipto a la tierra prometida, toda esa generación, hijos de Leví, de Zabulón, de Isaacar, de Dan, de Gad, de Rubén, de todos esos, todos murieron en el desierto. Ninguno llegó a la tierra prometida, salvo ¿quiénes? Josué y Caleb. ¿Y por qué es importante esto? Porque miren cómo se cumplen las bendiciones del patriarca 430 años antes. Llegaron a la tierra prometida Josué, que es ¿de qué tribu? De la tribu de Efraín, uno de los dos hijos de José. Y Caleb, que es ¿de qué tribu? De la tribu de Judá, a quien su padre profetizó bendición, le dijo: tú eres mi hijo, eres un león joven, tu familia te alabará por siempre, el cetro y la vara nunca se irán de la casa de Judá. Pues bien, aquí estamos 430 años después,
con Josué de la tribu de Efraín y con Caleb de la tribu de Judá entrando a poseer la tierra prometida. Es decir, que el pueblo en el desierto se le olvidó recordar esas cartas amarillas, desempolvadas del tatarabuelo que era Jacob, y nunca resolvieron esos problemas familiares. El pueblo que vagó por el desierto era la descendencia de una cantidad de problemas familiares irresueltos, de una cantidad de cosas que quedaron ahí en familias por generaciones y generaciones. Hay dos cosas que hay que saber de la tierra prometida. A propósito de que estamos en el año de la tierra prometida. Paréntesis, si este es el año de la tierra prometida y usted lo cree, ¿quién lo cree? Entonces usted y yo deberíamos volvernos expertos en eso. O sea, usted debería cursar un doctorado, un PhD, un MBA y una maestría en tierra prometida. Debería saber esa vuelta, cómo fue, cuándo empezó, dónde terminó, qué es la tierra prometida hoy en día, cuáles fueron las tribus, qué fue lo que pasó en el desierto, qué era eso de la columna de humo, qué era eso de la llama de fuego. Usted debería saber y dedicar este año a hacer un estudio muy profundo de lo que es el concepto de la tierra prometida. Y lo primero que queremos entender hoy de la tierra prometida es que a la tierra prometida se llega en familia. Dígale al que está a su lado, vamos en familia. No puedes ir solo. El concepto de la tierra prometida no es como que yo los esté motivando a que vayan en familia, no. Les estoy diciendo que el concepto de la tierra prometida está anclado al concepto de familia, que no hay una cosa sin la otra. Es más, podríamos resumirlo diciendo que la tierra prometida es nuestra familia. Hay quien aquí, cuando le predicaron sobre la tierra prometida, dijo: están hablando de mi negocio. Están hablando de mi ministerio. Están hablando, la tierra prometida debe ser mi realización profesional. Los solteros dijeron: yo ya tengo identificada mi tierra prometida. Tiene ojos azules, tiene no sé qué. No. La tierra prometida es un concepto que está anclado al concepto de familia. Por eso el Señor levantó una familia con una raíz. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es Israel. Israel tiene 12 hijos y esos 12 hijos constituyen 12 familias. Sin familia, sin concepto de familia, no hay concepto de tierra prometida. No existe una cosa sin la otra. O sea, no es cierto que usted tenga la exclusividad de una palabra que dice: es que yo voy a entrar a mi tierra prometida. Sí, amigo, no vas a entrar solo. Usted dice: pues yo soy soltero. Por eso, ponte las pilas. Se necesita acompañante para entrar a esa vuelta. Necesitas empezar a levantar un hogar para entrar a la tierra prometida. Necesitas defender tu hogar para entrar a la tierra prometida. Pero lo primero sería que es un concepto anclado a la familia. Tierra prometida es igual a familia. Pero el segundo es que las familias no pueden entrar de cualquier manera. Y por eso quise poner este título al mensaje, porque hay como esas cartas amarillas, esos argumentos que están escritos en algún lugar del alma, que cuando tú quieres conquistar algo, el enemigo te lo recuerda, que es el pecado, que son aquellas cosas que pasan en el hogar y que levantan argumentos en contra de que tú puedas entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida se entra en familia, pero no entra la familia de cualquier manera, ni cualquier familia. Y eso es un poco lo que quiero que hoy nos confronte a nosotros en nuestra vida cristiana. ¿Cómo está tu familia para entrar a la tierra prometida? Si es cierto que lo vamos a hacer, si es cierto que la tierra prometida es igual a familia, pues ¿cómo está tu familia con la que vas a poseer la tierra? Es una pregunta de fondo, es una pregunta básica para emprender ese camino este año hacia ese lugar que nos han dicho que es la tierra prometida, que nos han dicho que fluye leche y miel. Les tocaba entre dos cargar los frutos de lo grandes, de lo abundantes que eran las uvas. Las ponían en un palo y entre dos las cargaban porque eran unos racimos gigantes. Porque efectivamente es una tierra que va a fluir leche y miel para usted, para sus hijos, para su empresa, para su negocio, para su ministerio. Pero se conquista en familia, amigo. Y eso era lo que ponía el Señor en mi corazón. Y me gustaría que a lo largo de este mensaje usted pudiese confrontarse con unos cajones que hay en su alma, que hay en su familia, unos cajones, llamémoslos metafóricos, espirituales, como lo quiera llamar, que tienen unas cartas amarillas que hay que desempolvar, porque hay cosas que no se han resuelto. Y si no se resuelven, van a seguir. Estos manes duraron 430 años y seguían en lo mismo.
Y a nosotros se nos pueden pasar los años en la vida de fe y seguimos sin resolver eso. Y que hoy es el día de poderlo resolver. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Hasta aquí quejas, preguntas, todo bien. ¿Seguimos? ¿Paramos? Ok. Yo tengo espíritu de esos manes de las orquestas que siempre decían eso. Ok. Y quiero hablarles de 3 cartas, específicamente hoy, 3 cartas que tienen que ver con este concepto de las cartas amarillas. 3 cartas que tenemos que leer, sacar a la luz y empezar a resolverlas. La primera, le puse como título, Cartas Triple X. Génesis 49, versos 3 y 4. Génesis 49, versos 3 y 4. Rubén. O sea, saca Jacob la carta y empieza a leérsela, ¿no? Tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Esas historias de familia son delicadas, ¿sí o no? O sea, le dijo a su hijo mayor, el man se había acostado con una de las concubinas de su papá. Y era, como dice acá, impetuoso como una inundación, era un tipo descontrolado. Todos tenemos en nuestra vida un capítulo que tiene que ver con nuestra sexualidad, que nos confronta y nos incomoda. Y parte de la incomodidad que a muchos les genera hablar de sexualidad, aún hablarlo dentro del contexto de la iglesia, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la inmoralidad. Es una carta amarilla, empolvada, que uno dice, ojalá nunca la saquen en ninguna predicación. Es una vergüenza que yo tengo de mi pasado o de mi presente que me condena a mí y a mi hogar. Nosotros, chicos, estamos viviendo quizás de los tiempos más difíciles que ha habido en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque somos una generación sobreestimulada a través de los medios de comunicación, a través de la cantidad de imágenes que recibimos en las plataformas digitales. Casi que el pecado está a un clic. Las charlas en los corrillos de las empresas, en las universidades, en los colegios. Y algo que intento siempre enseñar, predicar, enseñarle a nuestros líderes es, chicos, tenemos la responsabilidad como iglesia de confrontar la inmoralidad sexual. Porque a veces es algo que se empieza a esconder debajo del tapete de la iglesia. Que no se habla de eso, pero que cuando tú tienes una consejería con una pareja, con un joven, salta a la vista. Ustedes jugaron una cosa que se llamaba, que era un muñequito, así como para ver si nos conectamos con esto. Un muñequito que uno tenía unas pinzas y tenía que sacar unas cosas como si uno fuera un doctor y estuviera operando. ¿Cómo se llama eso? ¿Operando? Operando, listo. Entonces, operando, para los que no lo sepan, era un muñequito y usted tenía unas pinzas y tenía que hacer la operación y sacar cositas. Pero eso tenía unos bordes metálicos que cuando la pinza tocaba el borde metálico sonaba algo así. Y entonces, eso le pasa a la gente con la inmoralidad sexual. Cuando usted está dando una consejería, entonces usted dice, ¿y cómo está la intimidad de la pareja? El primer... ¿Por qué preguntan sobre eso, mano? Pues ahí vamos. Y eso pasan calores y eso les pasan corrientazos y les pasa de todo. Hay hombres que me dicen a veces, o gente que se acerca a uno con cargas y le dice a uno, Felipe, yo la verdad tengo una lucha, mano. Yo no puedo ver a una mujer sin que mi mente empiece a producir una cantidad de imágenes de deseo, de lujuria, no puedo ver a una mujer como una amiga. A veces los chicos le dicen a uno, lucho mucho con mis pensamientos. Y les digo, tú consumiste mucha pornografía. Como que, uy, ¿por qué me preguntas? Es una carta amarilla. Una carta ya empolvada de una vaina que uno nunca quisiera volver a hablar. Que uno quisiera que nunca se pusiera sobre la mesa. Pero que trae inmoralidad, chicos, y con inmoralidad no se entra a la tierra prometida. Nosotros como cristianos necesitamos aprender a hablar de estos temas. ¿Sabe por qué suena? Porque hay pecado. ¿Sabe por qué uno lo puede hablar con tanta libertad? A la gente le cuesta a veces que en la iglesia se hable de sexualidad. Es como, ¿por qué hablan de eso? O sea, claro,
Adán y Eva, cuando estaban en el propósito original de Dios, andaban desnudos y no se avergonzaban. La sexualidad no debería ser un tema que a nosotros nos apenara, que a nosotros nos hiciera sentir incómodos. ¿Qué nos hace sentir incómodos? El pecado. El saber que la inmoralidad sexual de una u otra forma ha tocado nuestra vida. El haber conocido el adulterio, tanto el físico, el que se materializa en una relación sexual con una persona que no es la esposa, como el que predicó Jesús, que es el haber deseado a mujeres en nuestro corazón. Yo no sé si usted si ha visto que hay hombres aún casados que salen de la mano de su esposa y uno los ve, que la esposa está vitrineando o que la esposa está mirando para otro lado y pasa por acá Jezabel o una pecadorciña, una Galilea, y el man no puede, o sea, el cuello se le empieza a torcer. Y yo digo, de la mano de su esposa empieza a desear mujeres porque no se controla. Es como Rubén, impetuoso, descontrolado, porque la inmoralidad sexual descontrola. Porque la inmoralidad sexual hace que la gente se salga, no controle eso y termine cayendo en adulterio, termine teniendo conversaciones incorrectas con mujeres que no las debe tener, termine deseando a mujeres que no son su esposa. Y eso es una carta amarilla que hay que poner sobre la mesa y corregirla. Porque eso trae maldición a la casa. Porque a eso hay que mirarlo a los ojos y confrontarlo. Y alguien te tiene que decir, te tienes que poner a cuentas con Dios en tu vida sexual. Te tienes que poner a cuentas con Dios en tu moralidad, en lo que tú ves en tu celular. Hay gente que cuando le dijeron la palabra rema de este año es que vamos a llegar a conquistar la tierra prometida, y la gente se levanta, grita, dice amén un par de veces, se emociona, hiperventila. Pero uno no llega y conquista una palabra rema o una tierra prometida simplemente por hacer actos religiosos. La palabra rema es un destino que a mí me motiva y me reta a tomar decisiones. No es un lugar que va a caer aquí como por arte de magia. Entonces hay que tomar decisiones. Si allá vamos a entrar en familia, queridos varones, hombres, nos toca hacer un pacto de santidad. Tenemos que transformar aquellos episodios de inmoralidad en santidad en nuestro hogar. Tenemos que meternos con Dios. Porque a pesar de que aquí todos venimos y tenemos cara de santicos y demás, la serpiente a veces se mueve por en medio de las sillas de estos auditorios. Y el peso de eso que pasa en lo oscuro, de eso que pasa en lo secreto, lo viven los cristianos muchas veces en silencio. Cristianos que llevan años involucrados en pornografía. Hombres que llevan años de matrimonio y no han logrado controlar sus impulsos sexuales, sus deseos sexuales, su lujuria. Y su mente les vive produciendo imágenes incorrectas con respecto a las personas del sexo opuesto. Y se descontrolan. Usted no sabe la cantidad de jóvenes que hablan con uno y que tienen estas luchas, porque los jóvenes casi que en un porcentaje muy alto son consumidores asiduos de material pornográfico. ¿Sabe? Cuando uno era más joven le decían que la pornografía era como una cosa anecdótica. Como, yo veía pornografía cuando era niño y era una cosa como normal, o revistas o lo que sea, y era anecdótico, como que la gente se reía y como que la iglesia es una exagerada por decir que eso está prohibido y yo no sé qué. Gracias a Dios, hoy la psicología, los psicólogos en todos los estudios que han hecho, ya han encontrado las profundas consecuencias que tiene consumir material pornográfico en el sentimiento de frustración de los hombres, en el desempeño sexual de hombres y mujeres, en la autoestima de hombres y mujeres. Cómo eso está dañando hogares. Le digo a los jovencitos que a veces lo ven como un juego, como un chiste, como una diversión, como algo que entre los amigos hasta se comenta sin mayor desparpajo. Hay chicos que aquí se enamoran de una niña, se enamoran realmente, hay un amor genuino, pero como es impetuoso, como la lujuria nos vuelve impetuosos, descontrolados, en un momento pierden al amor de su vida por no saber controlar sus impulsos, por no saber tratar a una mujer. O se casan y empiezan un hogar y un día un hombre le falló al Señor, le falló a su esposa, porque son impetuosos, porque no controlan sus impulsos por la cantidad de basura que vive en su mente, que consumieron durante años,
¿Quieres entrar a la tierra prometida? Saca la inmoralidad sexual de tu casa. Lee esa carta, ponla sobre la mesa en tu tiempo devocional y dile: Señor, sáname. Señor, quita esto. Yo necesito tener un hogar santo. Queridos hombres y mujeres, necesitamos tener relaciones de pareja santas. Y se los digo a todos con el cariño que Dios nos tiene. La iglesia necesita tener, las parejas de la iglesia necesitan tener intimidad santa. Disfrutarla, vivirla. Cuando la gente vive una sexualidad santa, la autoestima de la mujer mejora, el romance de la pareja se incrementa. Los hijos son mayormente bendecidos porque se ve el ambiente de dos amantes que se casaron y que viven como amantes en el mejor sentido de la palabra. El hombre que se deleita en la mujer de la juventud solo tiene ojos para ella. Querido, si usted es cristiano, a los varones se los digo con mucho amor: la exclusividad de sus ojos es su esposa, en un sentido exclusivo, único. La exclusividad del deseo es su esposa, en un sentido único, porque eso bendice la casa. Y seguramente, no le estoy hablando a todos, pero si a alguien hoy el Señor está tocando su corazón en esta área, es porque el Señor te ama y te quiere llevar a la tierra prometida. Pero en familia, y esa familia en santidad. Quizás también le está hablando a algunos que viven en unión libre. Hoy sacaron otra carta amarilla. Qué incomodidad. Ahora van a decir que eso es pecado y que yo no sé qué. Pues sí, a la tierra prometida no se llega en unión libre. Porque la Biblia nos enseñó que eso se llama fornicación. Y entonces tienes que resolverlo. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? ¿Crees en esa palabra? Pues evidéncialo. Y hágale así, ¿sí oye, no? El anillo para cuando, ¿no? ¿Se pilló que se ha dado cuenta que las mujeres tienen como una cosa como de ventríloco? ¿Que pueden hacer eso? Hoy le están hablando ya. Uno a veces se asusta, como que uno dice: Señor, eres tú parte de Dios, parte del diablo, ¿quién me está hablando? Quiero matizarle un poquito esa cartica amarilla que está difícil. Te tienes que casar. Te tienes que casar. A la tierra prometida entra uno con su esposa. ¿Amén? Muy bien. A la tierra prometida entra uno con el hogar en sujeción, porque los papitos a veces son un poco laxos con sus hijos, flexibles. Entonces, no, yo tengo a este que me acompaña a la iglesia, el niño tan lindo, yo no sé qué, no, la niña sí, ella no va a la iglesia, y ay, no puedo con ella porque ahí se la pasa encerrada en la habitación con el novio, en la casa suya, en la casa de los profetas, de los pastores, hija de Isaí. Amigo, nuestra casa, nuestros hijos, seguramente tienen que ser formados, ya vamos a hablar de eso, pero la inmoralidad sexual no puede habitar, coexistir en nuestro hogar. Si este es el año de la tierra prometida, tienes que poner reglas en tu casa, reglas de lo que se ve, reglas de lo que se escucha, reglas de quién visita, reglas de que mis hijos son chiquitos. Y en mi casa hay una regla que además fue la que yo tuve cuando vivía con mi mamá, y es que nunca se cierra una puerta. No entiendo la necesidad, o sea, ¿por qué se tiene que cerrar una puerta en una casa donde estamos gente que estamos en plena confianza, no? No se cierra una puerta. Nadie se encierra en la habitación y pone seguro. ¿Pero por qué? Los padres tienen acceso, chicos. Aquí apoyo a los padres. Los padres tienen acceso al 100% de las cosas que hay en tu habitación, de las cosas que hay en tu celular, de lo que ves en el computador. 100%. ¿Por qué? Porque así el Señor te guarda. Porque así el Señor te cuida. Porque te dio un papito que es sacerdote. Una mamá que es sierva de Dios y que está pendiente de sus hijos. Para que en nuestra casa no se empiece en un rinconcito a meter la inmoralidad. Uno habla con los chicos y entonces hay de todo, mano. Se envían fotos para desnudos unos. Empiezan a tener unas conversaciones terribles. Y
Y yo digo, ¿y dónde están? ¿Y dónde pasa esto? No, pues en mi casa, en mi habitación, yo hablo ahí, yo no sé qué. ¿Y tus papás? No, pues es que mis papás yo cierro la puerta. Uy, no, increíble. Increíble. O sea, si para usted que las puertas de su casa estén cerradas y cada quien vive en su mundo y tenga, ¿es normal? Pao, pao. Eso no es cierto. Usted es el sacerdote de la casa. Usted pasa y hace ronda todas las noches. Ya se durmió, ya oré por él, le impuse manos, hicimos el devocional, oramos juntos. Para que nuestros hijos se duerman, los dejé con su besito, voy a la habitación y si hay algún ruido estoy pendiente. Porque a la tierra prometida llegamos todos, ¿sí o no? Llegamos en familia. Y por supuesto hablamos además de sexualidad. Hoy nuestros hijos están siendo enseñados o pueden llegar a ser enseñados por páginas de internet, por corrillos de amigos que están haciendo chistes sobre la sexualidad y los papás callados. Todos nosotros, miren, no nos dé pena reconocerlo. Crecimos en ambientes donde el sexo era una cantidad de leyendas urbanas, de mitos urbanos que nos enseñaron, pues claro, chinos más malosos que Caín nos enseñaron a nosotros sobre el sexo. El Caín del curso. Y a algunos se los enseñó con una revista en la mano y pilla y yo no sé qué. ¿Quién tiene que enseñarte a ti sobre sexualidad? ¿No hay pastor en la casa? ¿No hay sacerdote en la casa? Con inmoralidad no vamos a llegar a la tierra prometida. Esa es una carta amarilla que hay que poner sobre la mesa. Marcas de abuso, marcas de inmoralidad, de adulterio, de fornicación, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa y sanarlo para entrar a la tierra prometida. ¿Amén? Muy bien. La segunda, le puse como título Cartas de Guerra. Génesis 49, los versos 5 y 7 dice: Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga que ver nada con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres por diversión, y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. La violencia, mano, dentro del hogar. ¿Cómo es el trato en tu casa? Ahí hay otra cartica amarilla que está ahí como guardada. Y algunos empiezan a hacer cara como de no, pues normal. Pues en la mula no nos damos tampoco, ¿no? Normal. Normal no basta. Cuando el Señor nos llama, fíjese usted lo que dice Mateo 22, 36 al 40. Esto usted lo conoce. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ama a Dios y luego ama ¿a quién? A tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Qué significa la palabra prójimo? Próximo. Silvita, muy bien, próximo. ¿Quiénes son nuestros más próximos? Nuestra familia. ¿Habrá alguien más próximo que nuestra esposa? Duerme con nosotros, mano. Más próxima no puede ser. ¿Habrá alguien más próximo que nuestros hijos? El Señor nos está llamando a que reflexionemos sobre nuestro amor al prójimo. Hay gente que ama al perro, que ama el vecino, es que es re buena gente, el amigo, ¿no? El mejor amigo, que no, es que el chanclas, ese me hace reír, y ese man es un chiste, es que yo lo quiero mucho a mi compadre, y yo no sé qué. Está bien, quiere a tus amigos, ten buena relación con todo el mundo, pero a tu prójimo, al más cercano, a tu esposa, a tus hijos, como a ti mismo. Como a ti mismo das la vida por ellos. Los tratas con todo el amor, o sea, todo el amor que tú tengas en tu corazón debe ser exclusivo, debe ser intencional hacia esas personas que viven en tu casa. A ellos hay que dedicarles todo nuestro amor. A veces en redes hay gente que cuando publico videos y eso no me quiere mucho. Entonces me escribe ahí cosas, insultos y me de pastor y multiplican, dicen 70, 30, triple, un poco de cosas. Y entonces a veces me escriben, una cosa rarísima, para mí sigue siendo muy raro,
me escriben Palestina libre y unos corazones. Y yo digo, mano, Palestina está a 12.000 kilómetros de Zipa, mano. Y esa gente no se habla con el papá y la mamá, pero ama a Palestina. Así son los chinos, mano. Y no le dan un beso al papá, no le dan un beso. Claro, porque la fácil es amar a una cosa que es para que yo ni conozco, porque me resulta muy difícil amar a quien tengo en la casa, besarlo, honrarlo, obedecerle. ¿Cómo nos tratamos en la casa? Hay hogares que son violentos, hay parejas que se acostumbraron, y usted dice, uy, violentos no, pero pues que nos demos así, sartén va, sartén viene, no. No, pero sabe, hay parejas, aún hay líderes cristianos que se han acostumbrado a un trato áspero, a una confrontación todos los días, aunque no se dicen groserías, pero se tratan feo, se hablan feo, viven peleando todo el día, micropeleas, pero todo es una discusión. Todo es, no, pero yo lo hice, no, pero usted no lo hizo, pero ¿por quién dejó esa toalla ahí? No, yo no sé qué. Discusión, todo el tiempo. Queridos varones, tenemos que aprender algo que es supremamente importante. Y es que la Biblia, sabiendo cómo somos, cómo estamos constituidos, nos dijo, mire, a las mujeres, queridos hombres, trátenla como al vaso más frágil. El vaso más frágil es un vaso que yo pongo acá y toca con cuidado porque medio lo aprieto un poquito y se desportilla. Y entonces esto nos tiene que llevar a una reflexión. Cuando el Señor nos dice, no sean violentos, no lleven violencia a la casa, no lleven violencia psicológica, no lleven violencia económica, no lleven esos hombres que le viven echando en cara cualquier cosita que le gastaron o le invitaron a la mujer, se la echan en cara. Amigo, tu esposa es digna de tus regalos. No es un favor que le estás haciendo, es porque por su naturaleza tienes que ser generoso con ella. Agradece antes que gordito, chiquito, yo no sé qué tienes esposa. Agradece la misericordia de Dios. Agradezcamos que alguien se fijó en nosotros y nos besa y tras del hecho nos dice que tan guapos. Mano, misericordia de Dios. Por eso dice como vaso más frágil. Y como vaso más frágil quiere decir además que no basta, porque hay hombres que usted dice, pero ahí yo no tengo mis cartas amarillas, yo a mi esposa yo la trato bien, con todo y sus ruidos. No, porque hace unos años, hace mucho tiempo, algún día fuiste violento con ella, la heriste, o con una actitud, o con una traición, o con tus palabras. Y como que eso, hay hogares donde eso quedó así, como que pues ahí seguimos. Y ya un día volvimos a cogernos de la mano, y ya algún día volvimos a salir a comer, y ya tranqui. No, señor, eso es una carta amarilla que está ahí, y ella la tiene escrita, se lo juro. No se le ha olvidado, amigo, ni se le va a olvidar, hasta el día en que usted aprenda cómo es el perdón cuando usted camina con Jesús. Y el perdón cuando usted camina con Jesús, primero se confiesa, se dice perdóname, de corazón te pido perdón, y usted hace una cosa que es bellísima y es que restituye. Cuando el perdón se vuelve real, se materializa, cuando se restituye. Cuando la violencia que yo ejercí contra mis hijos o contra mi esposa se restituye, no hablo de violencia física, hablo de violencia verbal, de lo que sea, de la herida que causé, cuando yo restituyo, es decir, cuando en eso que yo ofendí y dañé, yo intencionalmente empiezo a tener unas actitudes, cuando yo me vuelvo generoso, cuando yo tengo detalles, cuando yo en vez de dañar empiezo a honrar, allá donde deshonré públicamente honro. Cuando a donde yo llego presento a mi esposa, cuando yo en público hablo bien de mi esposa, cuando yo la trato como una reina. A la tierra prometida, queridos varones, se entra diciendo, de la mano de la esposa, diciendo, mi hermosa mujer, mire, toda esa tierra prometida es suya. Degústela, disfrútela. La preparé para su merced. Y la sienta ahí en la palmera y le da de comer los frutos esos deliciosos que produce esa tierra. A la tierra prometida no se entra diciendo, ¿qué demora tan berraca? Apuren que van a cerrar. No, mano. Eso no funciona así.
A la tierra prometida se entra con honra, en familia, con la esposa. Eso es algo que nos toca entender, y la violencia tiene que erradicarse del hogar, la verbal, la de las actitudes, la de las miradas. Mano, a veces hablando con uno, las parejas uno las ve cómo se miran, y uno en la mirada ve violencia. Uno en la mirada ve que el trato no es un trato amoroso. Es que no nos sirve tener un trato normal, metas eso en la cabeza. Sobre todo los hombres que dicen, pero ahí se les da de comer y ahí se trae y se trabaja y yo no sé qué. No, es que eso no es lo que tú tienes que hacer, amigo. O sea, que trabajes y lleves el pan a tu casa, pues hay de ti si no lo haces. Pero lo que el Señor espera de ti es que seas romántico. Diga a la mujer amén. Es que seas cariñoso. Es que seas generoso. Así ve. Es que trates a la mujer como el vaso más frágil. Es que le prepares celadas en la casa y te aparezcas de un momento a otro y ¡pam!, te le echas encima y la beses. Eso es lo que demanda una vida y un hogar cristiano. Y queridas mujeres, también llegó su hora porque si no también... Todo bien, sí, ya. Y queridas mujeres, que a veces tienden un poquito, como también un poquito de mal genio. Tengo que escoger muy bien mis palabras. Señor Jesús, voy a orar y vuelvo. Y esas palabras se van almacenando en un cajoncito que a veces se llama un poquito de amargura. Y esa amargura a veces se exterioriza en otro cajoncito, todo casi chiquito, que se llama un poquito de cantaleta. Y esa cantaleta es violenta. Su merced linda, mire, manéjeme los bajos, manéjeme los medios, pero no me maneje los altos. ¿Sí? Uno puede hablar, dar instrucciones porque las mujeres organizan el hogar, pero hágalo en el tonito correcto. ¿Sí? Hay señoras, yo vivo en un edificio de varios apartamentos y uno ya conoce a vecinas. ¡Apúrele! ¿Qué demora tan berraca? ¿Cuánto dura en la ducha? Yo no sé qué. Yo digo, y la vecina se despertó. Es el despertador de esa familia. Y yo digo, está bien, yo sé, yo entiendo la lógica de que hay que ordenar la casa, de que el marido a veces es un poco quedadito, de que los hijos a veces no ayudan. ¿Sí? Las mujeres a veces son como muy despiertas y a veces nosotros somos un poquito atembados. Pero nos toca ponernos la 10. Pero venga, las mujeres tienen que escoger las palabras correctas, el tono correcto, porque esa violencia en el hogar genera un trato áspero, y con un trato áspero no se entra a la tierra prometida. Queridos papás y mamás, papaces y mamaces, es responsabilidad nuestra que solucionemos nuestros inconvenientes, que aprendamos a hablar en el tono correcto, que aprendamos aún a reprocharnos ciertas cosas sin que se pierda la armonía del hogar. Porque un hogar cristiano nunca debe dejar de ser un hogar que hoy, ahorita que salimos, reímos, vamos a comer, a almorzar en la casa o en un restaurante o donde el Señor nos quiera llevar, pero lo hacemos con gozo. Y hay gozo en el compartir con nuestros hijos y les enseñamos a ellos y con nuestra esposa nos reímos, nos besamos, somos románticos. Si salimos a cualquier lado, de la primera a la que le preguntamos qué quieres a la esposa, le decimos, mi amor, ¿tú qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Y ella llega donde tú quieres, dice, no, donde tú quieres porque tú eres la reina de esta casa. Amén. Aproveche, madre, porque esto no dan tanto. Estamos en oferta, vean. Ese ambiente no se puede perder, el ambiente de besos, el ambiente de seducción no se puede perder, el ambiente de cariño con los hijos. A los hijos a veces, a todos a veces hay que reconvenirlos, y a algunos les salieron unos hijos un poquito inquietos, y de vez en cuando a uno se le sale un barazo. Está bien, pero por encima de todo, priman las caricias, los besos, las palabras de afirmación a nuestros hijos, los detalles. ¿Sabe? Yo pienso en algo, yo siempre he pensado esto. Hay una formación que nosotros como cristianos
de esa formación debemos ser líderes, sacerdotes, que tiene que ver con nuestros hijos. Hay papás que a veces llegan a la iglesia y le dicen a uno, uy, usted no tiene una célula para que yo mande a esos chinos, es que están muy mamones. No tiene un líder para que les enseñe, o eso de teens, o a dónde los manda uno allá en la iglesia, que nos ayuden, porque yo le digo, pues a la única parte que a mí se me ocurriría mandarlo es a donde los papás, que son los que tienen la responsabilidad de formarlos y de enseñarles la palabra de Dios, ¿no? O sea, ese debería ser el destino. Y esa formación, y en esto voy a ser profundamente sincero porque lo creo, eso no se aprende aquí en la iglesia. Que no es, mire, yo aquí puedo predicarle 100.000 veces y lo hago en Somos Uno, me descoso aquí intentando que los chicos entiendan el valor que tiene formar un hogar, enamorarse, creer en el amor, construir una familia. Y puede haber uno que otro chino mirándome ahí como, ese man que está hablando ese. Claro, porque es que no, él no tuvo unos papás que le enseñaron eso en la casa, yo no se lo puedo enseñar. Por eso nuestros hijos nos tienen que ver unidos como pareja. Por eso nuestros hijos tienen que ver el romance, el trato del varón hacia la esposa, porque así se entra a la tierra prometida. Ellos no lo pueden aprender de ninguna otra persona si no es de nosotros. Por eso esa formación, esa célula es la más importante. Así como tú le dedicas horas a tanta gente, los que son líderes, o le dedicamos horas a tanta gente, eso nunca puede superar el tiempo que nosotros compartimos con nuestros hijos, formándolos, pastoreándolos, enseñándolos sobre tantas cosas que hay que pastorearlos. Esa es la forma en la que se entra a la tierra prometida. Hay que poner cartas amarillas sobre la mesa y decirles, mira, aquí en esta casa ha habido inmoralidad, aquí en esta casa ha habido violencia, y nos toca ponerla sobre la mesa. ¿De dónde aprenden nuestros hijos el perdón si un padre nunca pide perdón en la casa? Y a veces llega Pedro porque tuvo un mal día en el trabajo y acaba con todo, y eso se le salen groserías y yo no sé qué, y nunca reunió a la familia y les dijo, perdónenme, me equivoqué. Hijos, yo no debo hablar así en la casa, así no habla un hombre de Dios, perdónenme. Nunca pasó eso. Entonces, ¿los hijos de dónde van a aprender el perdón? Yo creo que esa es una reflexión que es interesante. A la tierra prometida entraremos las familias que podamos vivir en paz y en amor, ¿vale? Allá se entra jugando, riendo, jugando con nuestros hijos. ¿Cuándo dejamos de jugar con nuestros hijos, aunque sean grandes, mano? Hay que jugar con ellos, hablar con ellos, reír con ellos. Que digan, oiga, de verdad vale la pena para mis papás y para mi casa, valió la pena servirle a Dios. Mi hogar es un hogar feliz, el Espíritu Santo está ahí. Y la tercera, le puse como título, carta a un sobreviviente. ¿Cuál es la única familia que sobrevive hoy de las tribus de Israel? ¿Alguien sabe? ¿Qué tribu sobrevive hasta hoy, 2026? Judá. Por eso hablamos de los judíos. ¿Sabe por qué sobreviven ellos? Porque cuando se dio el asalto al poder de los hijos de Salomón y el reino se dividió entre el reino de Judá y el reino de Israel, el reino de Israel, luego de la cautividad en Babilonia, nunca volvió. Esas familias se dispersaron por el mundo. O sea, los hijos de Zabulón, Isaacar, Rubén, Levi, todos ellos se dispersaron por el mundo. Y a la fecha no los han vuelto a encontrar. Algunos estudiosos de la historia y de la Biblia andan buscando vestigios en diferentes partes del mundo a ver cuál de esos pueblos pudo ser o pueden ser descendientes de esas 10 tribus, que son las que se perdieron pareciera que para siempre. Hay una promesa en los últimos tiempos que es que Israel va a traer a todas esas tribus de diferentes partes del mundo. Pero la que siempre permaneció es la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque los judíos, que son esa tribu, mantuvieron, por la obediencia que tuvieron, algunos vestigios que sí lograron que dijeran, esos son de origen judío. Por eso, por ejemplo, las migraciones de los sefardíes españoles a América Latina pudieron tener un seguimiento, porque llegaron aquí con unas costumbres que no eran de aquí, y son costumbres que están en la Biblia. Eso quiere decir que el amor al Señor, la obediencia, hizo que esas familias hasta hoy sigan siendo el pueblo sobreviviente. Diga, yo soy un sobreviviente. Los que estamos acá somos sobrevivientes. Sobrevivientes a gente que perdió el rumbo, que nunca se logró conectar con el Señor. Dice el libro del Génesis, capítulo 49, versos 8 al 12. Es la carta que saca Jacob y le lee a su hijo Judá. Y es una carta preciosa. Dice Judá:
Tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo. Jacob lo mira a los ojos, lee la carta y le dice: Judá, mi hijo. Es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Esa es la carta que prepara el papá para la tribu o para la familia de su hijo Judá. La carta de un sobreviviente nos habla de honra. Tus hermanos te alabarán. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Y esa honra no es una honra vanidosa, es la honra del patriarca. Y nosotros, queridos amigos, para entrar a la tierra prometida, necesitamos volver a establecer esos hogares en que los papás sean objeto de honra de la familia. Estábamos compartiendo ayer un tiempo con mis consiervos y los pastores, a propósito del cumpleaños del pastor que se acerca, pero pues se celebró antes. Y yo veía al pastor y veía las palabras que le daban mis consiervos y todos los amigos y sus hijos. Y sabe, me detuve en observar cómo cada uno de nosotros lo ve a él cuando habla. Y es un sentimiento de orgullo, de honra. Como uno ve a una persona que es sabia. Y yo digo, así quisiera que me vieran mis hijos a mí. Cuando me vean, cuando vayan creciendo en determinados momentos de la vida, digan: mi papá es sabio, mi papá tiene unción, mi papá es un buen papá. Que ya me preguntaba alguien: ¿usted es más del sentir que uno tiene que ser amigo de los hijos? O le dije: no, uno tiene que ser es papá. Papá es una categoría aparte de todo. Y para ser papá o mamá se necesita una unción. Por eso no es ni a punta de rejo, ni a punta de no, es a punta de unción. La unción que se logra ya en el lugar secreto con Dios. Por eso es que hay papás que manejan con mucha autoridad el hogar, porque sus hijos les creen, les caminan, tienen unción. Es lo mismo que pasa en el ministerio, ¿no? Hay ministerios en que a veces uno hace 10,000 estrategias y uno ve que a otro le rinde mucho más. ¿Por qué? Pues porque tienen una unción que encontraron en el lugar secreto, en la presencia de Dios. Y siento que es también este tiempo para que retomemos eso, el cetro. Dice la palabra que la tribu de Judá siempre va a tener un cetro, una vara, que es esa unción. Es como el patriarca que va adelante, pura película de Semana Santa, ¿no? Moisés con su cetro va adelante y el pueblo va detrás. Y cuando levanta el cetro se abren las aguas. Esa es esa unción que necesitamos para liderar nuestro hogar. No son peleas, no son gritos. No, es unción. Una unción que los papás debemos buscar en la intimidad con Dios, para que nos ayude a guiar a nuestros hijos, para que nos ayude en el camino que los va a guiar a ellos hacia la tierra prometida. Necesitamos ese sacerdocio. No iba a meter nada de política en lo que voy a decir hoy, pero ya la metí con Palestina, la voy a meter con otra cosa rápida. De todas las cosas que a mí me ofenden del gobierno actual, es que el líder de una nación diga: yo no crié a mi hijo. Porque para mí la paternidad es lo que a los hombres nos hace hombres. Es lo que genera en nosotros. A mí me alimenta mi autoestima, me hace sentir con propósito. Servirle a mis hijos, enseñarlos, guiar a mis hijos físicos y espirituales, por supuesto. Porque nosotros somos la generación que sí cría a sus hijos. No solamente los criamos, sino entendemos que el propósito de la vida es ese. Por encima de todo lo demás que hacemos, criar hijos, levantarlos en el temor de Dios, es el sentido de nuestra vida. Sembrar un legado en ellos. Ayer también hablábamos con el pastor del legado y de cómo nuestra vida también se tiene que enfocar en qué vamos a dejar. Porque no vamos a dejar dinero, no vamos a dejar. Antes decían a uno que uno dejaba la educación y yo no sé qué, sí, pero sobre todo el legado de un pueblo que le sirve al Señor, de hogares que a partir de uno van a seguir siendo hogares bonitos. ¿Quiénes sueñan aquí con que sus hijos tengan lindos hogares? Necesitamos ese cetro, esa vara, ese sacerdocio para orar por ellos,
para guiarlos en el camino de conseguir la persona que Dios tendrá para ellos. Para orar desde ya, yo oro por el esposo de Luciana y la esposa de Juanes casi todos los días. Que ningún mugroso ni ninguna mugrosa se les va a acercar. Cananeas, filisteas, chitaga, la filistea. Pero también dice, Judá, mi hijo, es un león joven. Y cuando nosotros hablamos del león y de Judá, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Entonces, a la tierra prometida vamos a entrar, sí y solo si en nuestra casa, si somos sobrevivientes y en nuestra casa se predica de Cristo. Lo que les decía, ¿por quién, por boca de quién nuestros hijos tienen que saber de Jesús? Eso no lo hace. Es que voy a llevarle a mi hijo al pastor a ver si el pastor resuelve algo. No, ni el pastor tiene esa unción que tú tienes como papá. No es que eres el papá. Dios te delegó esa unción a ti. Tienes que trabajarla en el lugar secreto, orando, ayunando, intercediendo por tus hijos, para que el Señor te dé la conexión con ellos, para que el Señor te dé las palabras correctas. Pero en nuestras casas se tiene que volver a predicar de Cristo. Hay hogares cristianos que solamente hablan de Jesús cuando vienen a la iglesia. En las noches no oras por tus hijos, no impones las manos sobre ellos. En el momento de comer los alimentos no dan las gracias juntos. ¿Quién le enseña a nuestros hijos a orar? Si no es ese momento en el que yo le digo, Luciana, ora por los alimentos. ¿Quién le enseñó eso a ellos? Pues nosotros. A la tierra prometida se entra en familia, pero delante de esa familia va Cristo. Fíjese qué curioso que dice, Judá, tú vas a lavar tus vestidos en vino. Pareciera un contrasentido, porque si uno le echa vino al vestido, pues eso mancha, ¿no? Pero todos sabemos de qué nos está hablando la palabra. Del prototipo de la sangre de Jesús. Ojalá, querida familia, voy cerrando con esto, que esta semana los que creen, fíjese que la diferencia entre creer y simplemente decir amén por decir amén. El que dice amén por decir amén dice, eso de la tierra prometida está chévere. El que cree empieza a recibir esta palabra y empieza a transformar su casa. Y esta semana reúne a su familia y le dice, querida familia, yo creo que nos toca revisar un par de carticas amarillas que tenemos. Y yo creo que me toca, querida esposa, delante de mis hijos decirte que me perdones por esto. Y yo creo que nos toca, querida familia, no para echarnos culpas, pero sí deberíamos poner todas nuestras vestiduras cochinas aquí delante y enjuagarlas en la sangre de Jesús y pedir perdón. Si ese es el tema de tu altar familiar de esta semana, maravilloso. Si nunca has hecho el altar familiar, pues qué bueno que hayas escuchado esta palabra y digas, oiga, sí, si voy a entrar a la tierra prometida es con mi familia, pero además mi familia santificada. Purifica, queridos papitos, purifiquen la casa. Oren, recorran las habitaciones esta semana con sus hijos, oren en la cama, oren en el cuarto del niño, de la niña, en la habitación matrimonial, en la sala, en la mesa, en la alacena. Oren. No, es que el pastor no ha ido a ungir el apartamento. No sea religioso. El sacerdote de su casa es usted. Ore. Desate la bendición del Señor. Maravilloso que vaya. Yo voy a muchos apartamentos a bendecirlos, a ungirlos. Lo hace uno pues por la cobertura y tal. Está lindo. Pero usted es el sacerdote de esa casa. Usted tiene la unción. Usted tiene una boca para confesar bendición, para profetizar, para poner la mano sobre sus hijos, bendecirlos, sobre su esposa, bendecirla. Y para lavar los vestidos. Vamos a entrar a la tierra prometida. Es como cuando usted prepara el viaje más lindo que va a hacer la familia en toda su vida. Y va a la lavadora, la abre y empieza a echar todo lo sucio para irse con ropa nueva. Yo predicaba a Tatiana hace unos días en Somos Uno, que para la tierra prometida uno tiene que llevar un outfit chévere. Pues nosotros debemos llevar vestiduras blancas y en familia tenemos que entrar sin inmoralidad, sin violencia, sin peleas, con amor, con sacerdocio, de la mano de nuestra esposa, de la mano de nuestros hijos. Allá nos va a estar esperando un ángel para decirnos, querida familia, bienvenidos. Qué alegría verlos así de sonrientes, qué alegría ver el rostro de esa esposa resplandeciente, de ver que sus hijos la aman, la alaban, de ver que su esposo la lleva orgulloso de la mano y les dice, sigan, bienvenidos a la tierra prometida. Esto es para ustedes, para familias como ustedes. Yo creo que es el tiempo de volver a reflexionar sobre eso, de pedir perdón y de pronto de leer y poner sobre la mesa algunas cartas amarillas que están ahí
y no hemos querido confrontarlas. Con eso no vamos a entrar a la tierra prometida. Tenemos que hacer la tarea bien hecha, amén. Pongámonos de pie, queridos amigos. Estaría bien que si está con alguien de su familia, se tomen de la mano, se abracen, podamos orar juntos. Estaría chévere. Si está con sus hijos y todo bien. Igual si está solo, pídale al Espíritu Santo que traiga hoy a su memoria a todas esas personas que cada uno de nosotros ama de forma especial. Y así junticos con la familia, digámosle: Señor, gracias por tenernos hoy en este lugar. Gracias por tu palabra. Gracias porque quizás a muchos de nosotros hoy nos confrontaste con esas carticas amarillas que están por ahí, con esos errores que cometimos en el pasado, con esos perdones no resueltos, con esas heridas no cauterizadas, con esos dolores que a veces afloran, con esos recuerdos que todavía están en la mente de muchas mujeres o de muchos hombres, de cosas que pasaron y que no han sido resueltas. Si de pronto Dios a algunos de ustedes los ha confrontado en su vida, en su sexualidad o en el área de la inmoralidad sexual, jóvenes, varones, mujeres que hoy puedan decir: Señor, perdóname, lava mis vestidos. Yo quiero entrar a la tierra prometida con una mente santa, honrando a mi esposa, que mi esposa tenga el primer lugar en mi corazón, en mi deseo, en mi mente. Deleítate en la mujer de tu juventud, dice la palabra. Eso debería ser lo que nos pase a todos los varones. Eso es una bendición de Dios, que pueda haber deleite en esa esposa maravillosa que el Señor nos dio, que la podamos amar, bendecir, honrar. Que las mujeres puedan decir: Señor, dame la unción, dame el amor, dame la sabiduría para honrar también a este hombre, para bendecirlo, para amarlo, para acompañarlo en las buenas y en las malas, para siempre ser un bálsamo para él en el día difícil, en el día malo, en medio de tantas pruebas que a veces vivimos los sacerdotes de esta iglesia. Ayúdanos como pareja, Señor, a bendecir a nuestros hijos, a guiarlos. No es tarea fácil, Señor, a veces nos cuesta. Enséñanos a nosotros cómo llevarlos a vivir una vida que sea ética y moralmente conforme a tu palabra. Que hoy que se levantan tantas filosofías, tantos pensamientos, nosotros tengamos la unción para que ellos puedan entender tu palabra, para que ellos la puedan digerir, para que puedan tener un corazón que sea buena tierra para la palabra, Dios. Permítenos ser sabios sacerdotes y bendecir nuestra casa. Pero también, Dios del cielo, quita la violencia, dile: quita la violencia de mi hogar. Las palabras ásperas, los ambientes tensos, los silencios largos, esos hogares donde a veces no hay tema de conversación, donde cada quien se encierra en su habitación, donde no hay diálogo, donde el diálogo es áspero, donde a veces las parejas tienen roces constantes, palabras hirientes. Dile: Señor, yo no quiero eso, yo quiero entrar a la tierra prometida. Lava los vestidos de mi casa. Hoy enjuago en la preciosa sangre de Jesús los vestidos de mi hogar. Lávame más y más de mi maldad, de mi pecado. Perdona aún los pecados de mis hijos, Señor. Lávanos, dile: lava mi hogar, Señor. Yo soy de la tribu sobreviviente, yo soy de la tribu de Judá. Yo quiero ser de los que entraron a la tierra prometida, no de los que se quedaron en el desierto. Yo quiero ser la generación que conquistó esa tierra. Y si este año esa es la palabra, lo voy a hacer en compañía de mi familia. Lo voy a hacer santificando mi casa, lo voy a hacer de la mano de mis hijos, de la mano de mi esposa, lo voy a hacer como un sacerdote, como un hombre y una mujer, intencionales en la educación de sus hijos, intencionales en la espiritualidad de la casa, intencionales en la comunión con Dios. Lávanos, Señor, lava nuestra maldad, lava nuestra inmoralidad, lava nuestro pecado. Dile: mi familia y yo hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos, perdónanos, límpianos. Permítenos tener vestiduras nuevas para esa invitación que como iglesia nos has hecho en este 2026 de entrar en la tierra prometida.
Queremos ir de la mano de Jesús. Queremos ir de la mano del León de Judá. Padre, bendice la iglesia. Pon tus manos en alto. Bendice, Señor, la iglesia. Bendice cada familia que está aquí representada. Bendice a cada papá y a cada mamá. Hoy desato sobre ellos unción de paternidad, unción para predicar el evangelio en sus casas, para pastorear a sus hijos, unción para ser los patriarcas que lleven a su casa a la tierra prometida. Más que el dinero, más que los títulos, más que la empresa, más que el trabajo, hoy oro porque la tierra prometida sea la familia. Que tu tierra prometida, MCI Zipaquirá, sea la que habita de puertas para adentro de tu casa. Cuando se cierre la puerta, te encuentres con tu tierra prometida, encuentres el calor de hogar, el gozo, el Espíritu Santo, el amor de tus hijos, el amor de la pareja. Aún oro porque este año la tierra prometida de muchos solteros sea encontrar esa persona, ese sacerdote o esa mujer idónea que lo va a acompañar en la conquista de la tierra prometida. Si esa promesa es para ti, también cógela hoy. Dile: Señor, yo quiero eso. Yo quiero ir en santidad, viviendo un noviazgo santo, viviendo una amistad santa, empezar a construir mi hogar con la pareja que tú tienes para mí. Llévanos, Señor, como tu pueblo. Llévanos, Señor, como tu iglesia, a esa tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición para nosotros y para nuestros hijos, tierra donde vale la pena construir un legado. Llévanos, Señor. Gracias, Dios eterno. Quisiera saber si hay personas que nos acompañan por primera vez. Pueden levantar su manito. Quiero saludarlos desde acá. Que vengan hoy por primera vez. Bienvenidos por aquí, bienvenidos, bienvenidos. Les puedo pedir un favor a las personas que vienen por primera vez. Pueden venir aquí rápidamente. Tiene que ser rápido.